Las relaciones políticas entre el gobierno de Joe Biden y el gobierno de Daniel Ortega se han caracterizado por ser un proceso intrincado. Y es que el gobierno de Biden parece tener un especial interés en el país nicaragüense y arremete de nuevo contra él. El gobierno de la Casa Blanca sigue aumentando las presiones sobre Nicaragua, basándose en amenazas, prohibiciones y restricciones comerciales. Estas medidas agresivas de Washington atentan contra la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano. Sin embargo, el líder nicaragüense se planta firme ante el gobierno de Joe Biden y le deja claro que no se dejará controlar. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El gobierno de la Casa Blanca aumenta las sanciones contra los colaboradores de Daniel Ortega, mientras que las remesas registran un récord. La administración de Biden anunció sanciones contra 500 colaboradores del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Al mismo tiempo, el gobierno de la Casa Blanca restringe al sector minero aurífero, y es que la presión internacional busca asfixiar y cercar al gobierno del presidente Ortega. Bajo estos escenarios, el presidente, Daniel Ortega, ha hecho saber que las sanciones no van a generar cambios en lo que viene siendo su política. Recientemente, 2 dependencias de Washington reactivaron la política del gobierno de Joe Biden de presionar a Ortega y Murillo para restituir lo que a su criterio debería ser la democracia en el país centroamericano. En primer término, el propio secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que el gobierno de Washington prohibió el ingreso a su territorio de 500 personas vinculadas al partido sandinista, en la decisión más numerosa de este tipo. Al parecer, el gobierno de Washington comienza una nueva cacería de brujas contra todos los allegados del gobierno del país centroamericano, y es que entre las sanciones figuran personal educativo, personal de las fuerzas de seguridad y familiares, todos estos activistas del partido sandinista. En simultáneo, y para ejercer más presión, el Departamento del Tesoro también impuso sanciones económicas al sector del oro en Nicaragua, en concreto a la Dirección General de Minas de Nicaragua, a la que considera una pieza importante en el financiamiento que percibe el país nicaragüense. La orden ejecutiva prácticamente hace que sea ilegal para los estadounidenses hacer negocios con la industria del oro nicaragüense. Es la primera vez que el gobierno de Washington se enfoca en un sector específico de la economía de Nicaragua. Esto nos podría dar a pensar que en el futuro tenga intenciones de ampliarlo para incluir otras industrias consideradas fuentes de financiamiento del país nicaragüense. Adicionalmente, el presidente Joe Biden firmó una nueva orden ejecutiva que permite imponer restricciones a determinada inversión y relaciones comerciales con Nicaragua, que podría afectar tanto a las importaciones y exportaciones en el país. Esta medida recuerda el severo embargo impuesto por el gobierno de Washington al país nicaragüense en la década de 1980, durante el primer gobierno sandinista de Ortega tras el conflicto civil. Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, manifestó lo siguiente: podemos usar y usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para negarle al gobierno de Ortega y Murillo los recursos que necesitan. Y es que, no conforme con ello, el gobierno de Washington ha enviado un mensaje a varios sectores en Nicaragua advirtiéndole que les hará la vida difícil a sus gobernantes, sus colaboradores y familiares mientras continúen con su ideología política. Entre los inversores extranjeros activos en Nicaragua está Condor Gold, que cotiza en la bolsa de Londres y Toronto. Tiene licencia para explotar 3 minas a cielo abierto, de las cuales la más avanzada tendría 602,000 onzas de oro por un valor de $900 millones a los precios actuales. De igual manera, es importante recalcar que el gobierno de Washington es el mercado principal para el oro nicaragüense y que el oro es el que sostiene las exportaciones de Nicaragua, país que es el mayor productor de este metal precioso en Centroamérica. Anteriormente, el Consejo de la Unión Europea también se sumó para ejercer presión al gobierno de Daniel Ortega, prorrogando por un año más las sanciones a 21 funcionarios y 3 instituciones del gobierno nicaragüense, incluyendo la vicepresidente y primera dama Rosario Murillo. En el comunicado, la Unión Europea indicó que las sanciones, que estarán vigentes hasta el 15 de octubre de 2023, incluyen lo siguiente:
la congelación de activos y la prohibición a los ciudadanos y empresas de la Unión Europea a poner fondos a disposición. Las personas físicas están además sujetas a una prohibición de viajar y entrar o transitar por los territorios de la Unión Europea. La orden de Biden amplía significativamente una que fue emitida durante la presidencia de Donald Trump, donde declaraba que las acciones del país nicaragüense era una amenaza a la seguridad nacional de Washington. Y es que el gobierno de Joe Biden, junto a sus aliados y socios, creen esencial la implementación de estas medidas tomadas contra el país nicaragüense y se propone emplear las herramientas diplomáticas y económicas que disponen para promover que el gobierno de Daniel Ortega acceda a sus intereses. De igual manera, buscan presionar al gobierno de Daniel Ortega para que éste ceda y libere a los presos políticos. Podríamos también preguntarnos si todas estas sanciones tan agresivas y desmedidas son solo el hostigamiento por el apoyo que manifestó el gobierno de Ortega a Rusia. Tras estos acontecimientos, los países latinoamericanos no han dudado en levantar su voz y condenar los bloqueos y sanciones unilaterales e ilegales impuestas por el gobierno de Joe Biden a Nicaragua. Sin embargo, Nicaragua históricamente ha resistido agresiones imperiales que se manifiestan en las llamadas sanciones, que son ilegales, arbitrarias, unilaterales y que, como sucede con otros países, tienen el objeto de ahogar económicamente todo lo contrario de lo que exponen. Venezuela, Nicaragua y Cuba condenan en CEPAL bloqueos y sanciones ilegales. Países objetados por parte de la comunidad internacional por presuntas violaciones de derechos humanos denunciaron este miércoles en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe los bloqueos, sanciones y medidas ilegales que sufren por parte del gobierno de Washington. En el diálogo de cancilleres y altas autoridades celebrado en Buenos Aires en el marco del 30º periodo de sanciones de la CEPAL, el ministro venezolano de Exteriores, Carlos Farías, criticó que durante la pandemia las nefastas medidas coercitivas unilaterales contra su país impidieron la compra de insumos médicos necesarios. Por su parte, el ministro de Comercio Exterior cubano, Rodrigo Malmierca, también denunció las medidas coercitivas unilaterales de algunos estados que violan la soberanía de otros países. Específicamente reclamó el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Washington contra la isla de Cuba por más de 60 años. Tras todas estas sanciones, bloqueos, arbitrariedades y demás medidas de presión impuestas por el gobierno de Washington y su líder Joe Biden a los países de América, hace que surja la siguiente interrogante. ¿Hasta cuándo la Casa Blanca intentará someter e imponer sus ideas imperialistas en los pueblos libres de América? Déjanos tu comentario. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.